Estos dos viudas tienen fe extraordinaria, más que la mía, ¿verdad? Más que la mayoría, imagino, que nosotros. Eso es tan alto, puede bajarme un poquito. Si yo grito, ustedes van a morir. Ok, bueno. No voy a gritar, pero ok. Bueno, entonces es importante que entendamos su fe, porque cuando vemos su ejemplo, eso nos asusta y nos ayuda para cambiar nuestras vidas también y no tener miedo. Realmente es importante. En la primera lectura podemos ver esta viuda que no es israelita. Ella es de Sidón. Y Sidón es uno de los enemigos de Israel, muy fuerte. Entonces, el contexto de esta historia es muy particular porque toda la nación estaba sufriendo por los pecados de los reyes. El rey Ahab. El rey Ahab era muy mal, el judío, pero estaba abandonando la ley de Dios. Y por eso el profeta Elías está cerrando las nubes y no daban lluvia por 3 años. Y estaba una fame muy extrema en la tierra. Y todos sufren, los fieles y los que no son fieles. Los dos sufren. Entonces ella es uno de los que sufren. Pero ella no cree en Dios, no en el Dios de Israel, cree en su propio Dios. Entonces cuando Elías vino pidiendo agua, entonces es una cosa extraordinaria porque no hay mucha agua, ¿verdad? Porque no hubo ningún agua. Pero hay algunos, entonces ella va a dar por servicio. Pero él pidió pan, y es decir que, bueno, no tengo pan, como yo juro por el Señor tu Dios, no es mi Dios, ¿verdad? Yo juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de comer. De hecho, no es simplemente tu Dios, pero también tú es el profeta que está cerrando las nubes, ¿verdad? Por fe en este Dios, ¿verdad? Pero mira, ella estaba claro con la situación. Y yo tuve planes simplemente para preparar un pan para mí y para mi hijo, y después de comer eso moriremos. Qué desesperación, ¿verdad? Qué situación difícil. Pero Elías estaba diciendo, no temas. Extraordinario, ¿verdad? La situación aparece que hay desesperación y llanto y no hay ninguna resolución, pero yo proclamo, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí. Después, el Señor Dios de Israel dijo, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. En un momento de fe, él obedeció y recibió la promesa. ¿Fue la promesa de abundancia? No. Hay poquito de harina, poquito de aceite, pero cada vez que usaban se llenaron un poquito más, pero no hasta el borde, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Cada día debe tener fe cuando lo usa, que va a hacer después. Interesante. Entonces, es muy contrario al evangelio de prosperidad que está proclamando de muchos protestantes, ¿verdad? O si buscas al Señor, va a tener riqueza, va a tener una casa extraordinaria, 2 automóviles, ¿verdad? Todos los iPhone nuevos, ¿verdad? Todas las cosas van a recibir. No es la promesa. La promesa de Dios es que si ustedes me siguen, van a recibir una cruz. Pero ustedes también van a tener riqueza en abundancia. Recuerde las semanas pasadas, ¿qué dijo el Señor? Si tú no renuncias todas tus posesiones, no pueden ser mi discípulo. Mira al hombre ciego, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Él tiró su manto, ¿verdad? Toda su estabilidad, él tiró por fe en Jesucristo. Entonces, eso es el modelo de discípulo. Debemos ser listos a abandonar toda nuestra seguridad por la promesa de Dios. Y es muy importante en este tiempo porque hay muchos que tienen miedo por varias razones. Tiene miedo de perder su casa o ser deportado o de perder su trabajo o su enfermedad o muchas cosas. Pero hermanos, yo debo decir, no temas. El Señor no promete estabilidad aquí. Él no promete sana física en esta vida. Él promete riquezas espirituales. Él promete que no faltará nada. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si tú crees en Él, vas a recibir lo que es necesario por tu salvación. No por ser un hombre rico, no por ser una persona estable en esta tierra, porque esta tierra no es nuestra casa. Nuestro ciudadano es en el cielo. Amén.
Pero hermanos, somos muy confundidos porque no amamos a Dios y no damos a Él todo en sus manos con confianza que Él va a proveer y la harina no va a faltar, el sete no va a faltar. Bueno, en el Evangelio podemos ver la misma cosa, pero en una cosa más extremo, ¿verdad? Bueno, es la misma extremidad, porque esa pobre viuda estaba dando todo su sustento, todos los moneditos que era simplemente suficiente por un pan de día. Y ella estaba diciendo, yo ofrezco mi última cena, yo ofrezco todo lo que tengo, el Señor va a dar. Qué fe extraordinario que tiene. Mis padres han demostrado el hecho que yo voy a describir, es decir, que nuestro primer cheque pertenece al Señor, ¿verdad? Es decir, que ellos me dieron este ejemplo desde su juventud, bueno, antes que yo naciera, ellos hicieron eso. Y es una cosa que ellos dijeron, damos nuestro primer cheque a Dios y vamos a tener suficiente. Y siempre estaba así, no éramos ricos ni pobres, pero tuvimos lo que era necesario, ¿verdad? Y ajustamos nuestras necesidades. Si el Señor es al último, siempre tenemos excusas, ¿verdad? Es decir, que no tenemos suficiente, ¿verdad? Pero si empezamos con el Señor, siempre va a ser suficiente por las necesidades y vamos a reorganizar nuestras prioridades. Amén. Es también con la oración, no simplemente con el dinero, debe de ser con el dinero, pero también con nuestro tiempo. Cuando yo estaba joven, yo pensaba, yo puedo rezar cuando quiso, ¿verdad? Como seminarista, yo rezaba mi hora santa en cualquier hora del día que quiso, puede ser en la noche, en la mañana, mediodía, y yo pensaba, yo puedo rezar cuando quiero, pero después del sacerdocio, diferente. Después de salir de la escuela, es decir, si yo no rezaba en la mañana, yo soy un día lejos de no rezar. Entonces, hermanos, es la misma cosa. Tú no simplemente necesitas dar al Señor el primero en tu dinero, necesitas dar también el primero en tu tiempo. También el primero de sus hijos. Wow, consagrarlos, ¿verdad? Al Señor. Tu matrimonio, conságrelo al Señor. No dice, mi matrimonio es mío. No, es de Dios. ¿Sí o no? Bueno, algunos sí. Algunos no. Pero hermanos, yo puedo decir, si ustedes tienen preocupaciones en tu matrimonio, si tienen preocupaciones en tu familia, usualmente es porque Cristo no es primero. Yo trato de resolver cosas por mi propia mente, por mi propia fuerza, por mi propio talento. Pero yo debo decir, hermanos, yo soy muy pobre. Yo, especialmente esta semana, yo estuve muy claro otra vez de mi pobreza. Si Dios no me sostenga, yo no puedo. ¿Verdad? Dios no me eligió por mis talentos. Dios no me eligió por mi guapo cara. Dios me eligió porque me ama. Simplemente, basta. Y Él y su gracia es lo que me sostenga. Y es lo mismo con ustedes. Y si ustedes confían en el Señor, es lo porque tenemos adoración del Santísimo. ¿Cuántos de ustedes tienen una hora comprometida? Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen ansiedad y preocupación, verdad? Es decir que, oración ayuda con eso. Hermanos, si tenemos 5, 6, 7 horas enfrente de la televisión, enfrente del iPhone, 5 minutitos de Dios, no es sorpresa que tenemos ansiedad. Amén. Realmente debemos entender quién es nuestro Dios. Cuando yo despierto, ¿cuál es la primera cosa que yo hago? iPhone. ¿Sí o no? No debes confesar aquí, pero hermanos, es decir, importante que entendamos, si tu primer reflexo después de despertar es el celular, probablemente no pertenecemos a Dios tu día. Importante que primera cosa es levantarnos, dar gracias a Dios. Inclinarnos al lado de la cama, si están casados, juntos como pareja, dando gracias a Dios por tu día. Gracias Dios por mi esposa, gracias Señor por mi esposo. Bendice el uno al otro, pide la gracia que necesita y empieza el día. Qué diferente serán los días. O si la primera cosa es noticia, esta terrible cosa va a pasar, esa cosa, esa vanidad, esa pornografía, muchas cosas, hermanos. Si debemos ser cristianos, si queremos ser salvados, debemos vivir diferentemente. Necesitamos dar el primero y todo a Dios en sus manos. Amén. Muy simple.
Imite a los viudas. Es todo, ¿verdad? Imite a ellos. Porque si quieren ser discípulos, necesitan dar todo. Ser listos de dar todo. Y no mantengan ninguna cosa en reserva. Todo pertenece a Dios. Al final de la vida, los ricos y los pobres tienen el mismo fin, la muerte. Y si vivimos por Dios, es una cosa de alegría cuando venga la muerte. Porque vamos a ir al Señor. Los santos dicen, mira las tumbas de los ricos. Mucho oro, mucha cosa fina, pero dentro huesos, polvo, como el resto de la humanidad. Qué tristeza será si no usamos nuestros bienes por el bien de otros. Ven, Espíritu Santo, cambia nuestros corazones, ayúdanos a entender el propósito de todas las cosas. Ayúdame a ponerte en primer lugar, Señor.